A todos nuestros queridos oyentes, queremos darle una fraternal bienvenida a este podcast, desarrollado por las estudiantes Carmen Lorena Perlaza Cuero, Ángela Patricia Sánchez Lasprilla, quien les habla, Adriana Marcela Suárez Conde y Deini Joana Tomay Cruz, para el curso de Pedagogías Críticas y Decoloniales de la Universidad Iberoamericana, el cual busca brindar la comprensión del quehacer educativo y pedagógico desde la historia con el fin que cada una de las personas que nos están escuchando logren reflexionar en torno a los desarrollos educativos con las dinámicas actuales. Entonces, para comenzar, vamos a hacer unas reflexiones históricas interpelando las dinámicas educativas actuales. Entonces, en el ámbito de la educación y la pedagogía es importante reflexionar sobre los desarrollos históricos que han impactado en las dinámicas actuales, ya que nos permiten comprender cómo hemos llegado a la situación educativa actual y cómo podemos mejorarla. Uno de los aspectos históricos para analizar es la aparición de la pedagogía moderna en el siglo XVII, encabezada por pensadores como John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Estos filósofos propusieron un cambio en el enfoque educativo, donde se privilegia el desarrollo individual y la formación integral de los estudiantes, en contraposición a los métodos tradicionales basados en la memorización y la disciplina. Queremos que estos planteamientos pedagógicos sentaron las bases para el surgimiento de la educación democrática y la creación de escuelas inclusivas, donde se fomenta la participación de los estudiantes, el trabajo en equipo y la autonomía. Además, se comenzaron a considerar las diferencias individuales de los estudiantes, reconociendo que cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje y sus propias capacidades. Además, otro desarrollo histórico relevante es la aparición de las tecnologías de la información y la comunidad, que conocemos normalmente como las TIC, a finales del siglo XX. Estas herramientas han transformado radicalmente la forma en que aprendemos y enseñamos, permitiendo el acceso a información inmediata y la posibilidad de comunicarse y colaborar a distancia. Es por ello que las tecnologías también han dado lugar a nuevas metodologías pedagógicas, como el aprendizaje colaborativo en línea o el uso de recursos digitales interactivos que pueden potenciar el aprendizaje de manera significativa. Asimismo, es importante mencionar el impacto del enfoque constructivista en la educación, el cual se ha consolidado en el siglo XX y ha influido en la forma en que se concibe la enseñanza y el aprendizaje. Según este enfoque, el conocimiento se construye a través de la interacción del individuo con su entorno y se basa en el aprendizaje por descubrimiento, donde los estudiantes son protagonistas activos de su propio aprendizaje. En este orden de ideas, en el diálogo establecido en el podcast se presentará una serie de reflexiones en torno a los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico que permiten analizar y cuestionar las dinámicas actuales de la educación. Para esto, como metodología para profundizar en este podcast, se abordará desde los aprendizajes basados en tareas, en donde se buscará fomentar la participación del espectador y por ende conseguir de las mismas reflexiones asertivas y críticas en relación al desarrollo de la educación hasta la actualidad, teniendo en cuenta los aportes teóricos que plantean los diferentes autores. Entonces, así pues, se buscará comprender de una mejor manera el contexto en el cual se desarrolla el proceso, así como los desafíos que se lograrán identificar con base a la educación a través de su historia. Se necesita también profundizar en el pasado para comprender mejor la realidad educativa en la actualidad. En un primer momento, se contextualiza la historia del desarrollo educativo en Iberoamérica y Colombia. Para ello se abordan los textos de los autores Guillermo Osevanch en el 2004 y en su trabajo
sobre la historia comparada de la educación en Iberoamérica, aportar importantes herramientas para el análisis y la comprensión de los sistemas educativos en la actualidad. Esta perspectiva permite identificar las similitudes y diferencias entre los países y reflexionar sobre las políticas educativas que se han implementado en cada uno de ellos. Por otro lado, Juan Pérez y Marcela Idarraga en el 2019 nos presentan un análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, que a través de este estudio podemos comprender cómo se ha desarrollado el sistema educativo en el país y cómo han influido aspectos como las políticas educativas, las influencias internacionales y las demandas sociales. Este análisis histórico ayuda a comprender las dinámicas actuales de la educación en Colombia y reflexionar sobre los retos y desafíos que éste enfrenta. Entonces, ahora bien, al preguntar, ¿por qué es importante entender la historia de la educación? Pues podríamos explicarlo haciendo énfasis en su pasado para analizar cómo ha influido en la actualidad, qué se puede aprender, cómo aprender y cómo llevar esto a la práctica, con el fin de mejorar en el proceso de aprendizaje. Además, nos permite retomar la conciencia de los avances y retrocesos que se han presentado en el perfeccionamiento de la educación, siendo los desafíos uno de los principales obstaculizadores que han existido a lo largo del tiempo. Ahora nos centraremos en las pedagogías críticas y el desencanto en Europa. Para ello utilizaremos el texto de Manuel Maldonado en el 2008 y su trabajo sobre las pedagogías críticas, el cual es una perspectiva que busca cuestionar los paradigmas educativos establecidos y promover una educación más liberadora y transformadora, que a través del análisis histórico de las pedagogías críticas en Europa podemos reflexionar sobre la importancia de la acción crítica en el ámbito educativo y su potencial para generar cambios sociales. Para resumir, entonces podemos decir que los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico son fundamentales para poder analizar y comprender las dinámicas actuales de la educación, que a través del estudio de la historia de la educación podemos identificar las influencias, cambios y continuidades que han conformado los sistemas educativos y reflexionar sobre los desafíos y posibilidades que enfrentamos en la educación actual, ya que las pedagogías críticas son enfoques educativos que cuestionan y critican las estructuras de poder y los sistemas de dominación presentes en la educación. Promueven la reflexión crítica, la participación del estudiante y la transformación social. Ahora que hemos repasado la historia de la educación en Iberoamérica y Colombia, así como las pedagogías críticas en Europa, es momento de reflexionar y llegar a algunas conclusiones. ¿Qué podemos aprender de todo esto para mejorar la educación actual? Pues bien, una de las enseñanzas más importantes es que la educación no es estática, sino que evoluciona y se transforma a lo largo del tiempo. Podemos aprender de los aciertos y desafíos del pasado, así como de las propuestas de las pedagogías críticas para promover un sistema educativo inclusivo, participativo y transformador. Para concluir, entonces, los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico nos permiten reflexionar sobre las transformaciones y avances que se han dado en el ámbito educativo a lo largo del tiempo. Estos desarrollos nos interpelan a replantearnos nuestras prácticas actuales, a cuestionar los métodos tradicionales y a buscar nuevas estrategias y enfoques que promuevan una educación inclusiva, participativa y acorde con las demandas de la sociedad actual. Es así como los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico nos permiten reflexionar sobre las dinámicas actuales de la educación y cuestionar sus paradigmas establecidos. A través del estudio de la historia de la educación podemos comprender cómo se han generado y transformado las ideas pedagógicas a lo largo del tiempo, así como los contextos políticos, sociales y culturales que influyen en estos cambios. Entonces, hasta aquí te dejamos esta primera píldora de la educación.
Bueno,